Mierda, a que llego tarde. Hola a todos amigos, aquí la octava parte de Leyendas Urbanas. Que la disfruten. Ningún loco anda suelto. El enorme y famoso manicomio de Cienpozuelo es un lugar al que han ido a parar lunáticos y trastornados de todas partes de España. Esquizofrénicos, paranoicos acosados por delirios de persecución, megalómanos e incluso peligrosos psicópatas que son enviados a sus instalaciones para evaluar su situación mental tras cometer varios asesinatos. Un sábado en una noche oscura, fría y lluviosa empezó a correr el rumor de que uno de los locos más peligrosos y trastornados se había escapado del manicomio de Cienpozuelos. Dicen que era un psicópata que cometió crímenes horrendos antes de que lo detuvieran y, tras exámenes psiquiátricos, lo trasladaran de la cárcel al manicomio. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para su captura y en televisión y radio daban continuos boletines y descripciones del demente. El mismo día en que el loco se escapó, una pareja de enamorados a punto de casarse estaba volviendo a casa tras pasar una noche de fiesta. No obstante, entre copas y bailes, a ambos se les había olvidado que tenían poca gasolina y así, pasada ya la 1 de la madrugada, el coche se les quedó sin combustible y tuvieron que parar al borde de la carretera. Afortunadamente la gasolinera no estaba tan lejos, 10 minutos de ida y 10 de regreso y todo estaría arreglado. La chica insistía en que podría ser muy peligroso, pero el novio le hizo ver que alguien tenía que quedarse cuidando el coche, que volvería pronto y que nada pasaría porque aquella era una carretera muy segura y siempre pasaban policía. Finalmente ella se quedó tranquila y el muchacho se fue andando rápidamente, pero el tiempo pasaba, una lluvia torrencial había empezado a caer y en los 20 minutos que habían transcurrido no había pasado ni un solo policía y lo que era peor e incluso insólito, no había aparecido un solo vehículo más. Llena de temor, la chica encendió un cigarrillo y empezó a fumar mientras miraba a su alrededor y ojeaba cada cierto tiempo el reloj. Había pasado una hora entera cuando ya los nervios se habían vuelto inaguantables y el terror se enroscaba como una gigantesca anaconda sobre su garganta. Pensó que habían calculado mal la distancia a la cual estaba la gasolinera. Imaginó la posibilidad de que hayan cerrado la gasolinera y su novio haya tenido que caminar más buscando alguna casita al borde del camino en la cual pudiesen darle algo de gasolina, pero nada conseguía tranquilizarla. A pesar del miedo, el sueño y el efecto del alcohol la hacía cabecear contra el volante en su empeño por no quedarse dormida. Luchó y luchó, despertándose y volviéndose a dormir una y otra vez hasta que finalmente se quedó con los ojos cerrados encima del volante. 2 horas habían transcurrido desde que su novio partió cuando de pronto se despertó sacudida por unos golpes muy fuertes en el techo. Al abrir sus ojos vio horrorizada que las ventanas y el vidrio delantero estaban repletos de pequeñas manchas de sangre. Gritando con todas sus fuerzas salió corriendo a toda prisa del coche mientras los golpes seguían en el techo del vehículo. Nunca olvidará lo que vio aquel día cuando ya un tanto alejada miró hacia atrás y vio sobre el coche a un hombre con las blancas ropas del manicomio manchadas de sangre que golpeaba y golpeaba el techo del vehículo con la cabeza sin ojos de su novio. La chica logró escapar y el loco, horas después del encuentro, fue detenido por la Guardia Civil. Aún llevaba la cabeza en sus manos, pero la locura engendra locura y quien fuera una feliz veinteañera a punto de casarse parece ahora una vieja de cabellos largos y despeinados. Su cordura no pudo soportar lo que vio y cada noche lluviosa el sonido de las gotas le recuerdan al que producía la cabeza de su novio impactando contra la chapa del techo y la sonrisa de macabro placer que adornaba la cara del loco mientras golpeaba y golpeaba el techo del vehículo. El Pozo de las Cadenas. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca y, en consecuencia, se le acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí».
El deseo de encontrar buena fortuna nos trae, respondió uno de los hombres. Vamos a Tijuana, acabamos de cruzar la Rumorosa, dijo el otro. Pues aún les queda mucho camino, Tijuana está bien lejos. Sí, y eso que con lo que hemos andado ya nos morimos de sed, ¿no tendrá un poco de agua que nos regale? Preguntó uno de los extraños. Chingallos, me acabo de tomar el último trago. Pero ándale, no se preocupen que mi casa está cerca y tengo un pozo. A menos que tengan prisa. Respondió el campesino. ¿Prisa? Prisa pero por beber agua, compadre, dijo uno de los hombres y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer, en su avance, iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luz. Los hombres sin embargo no dieron muestras de marcharse, de hecho se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que puedan dormir. Pasadas las horas un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta no obstante que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes de hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan pues que intentaron robarle y que el hombre intentó presentar resistencia, quizá más de la cuenta porque la crueldad con que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron. Dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo a pesar de que no hay nadie cerca que las lance. Incluso hay quienes aseguran que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada han escuchado burbujas tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, un espectral azul blanquecino gritando con los ojos inundados de angustia y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante. La puerta del baño. Cuenta la leyenda que hace muchos años el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara como si hubieran sido arrancados a mordisco. Aterrado, llamó a la policía y los policías se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes que contaban la historia entre burla y sin darle la mayor importancia. Actualmente se dice que si te encierras a solas en el baño puedes sentir como la mujer toca la puerta. Si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con él. Pedro y sus amigos siempre habían creído que la leyenda era una chorrada y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él una vez estuvo solo en el baño y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda, haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado
tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobarde. Una vez hubo cerrado la puerta del baño, se acercó al inodoro como queriendo rematar el asunto. Cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer sus necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y a pesar de su supuesta valentía se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó quién es, tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto pero aún con miedo volvió a preguntar quién es. Nadie le respondía. Además se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban mil ideas. ¿Cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo? Los golpes volvieron y como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado. ¿Quién es? No jodan. Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta. Impulsado ya no por el valor sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño. Justo en el momento en que pretendía salir se giró tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta quedando inconsciente. Minutos más tarde despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido, pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta: un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. La última llamada. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa donde tras varias horas de llantos desconsolados empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hace caso omiso a la insistencia de la persona que le llama y finalmente consigue dormirse. Al despertar revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso llama al número y solo escucha quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez. Mientras llora recordando a su amor, se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente a llamar al número de su novia pensando que algún familiar habrá guardado su móvil y trató de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. De inmediato sintió como un escalofrío recorría su espalda. Su amada muerta le había estado llamando desde el más allá. Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia al trabajador, rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre ya que se le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago donde se encontraba encerrada. Al parecer había fallecido hacía pocas horas al acabarse el aire que había en el espacio cerrado. Un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio, pero este al no atender las llamadas no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada, quien desesperada luchaba por salir del ataúd que poco a poco la dejaba sin oxígeno. Cocodrilos en
las alcantarillas. Durante un tiempo en Estados Unidos se empezó una estúpida moda tener como mascotas caimanes y cocodrilos traídos desde Florida. Se cuidaban desde recién nacidos en terrario hasta que empezaban a alcanzar un tamaño considerable. En ese momento los animales perdían su gracia, pues constituían, además de un peligro, un gasto económico elevado en comida. Ese era el momento de deshacerse de la mascota, y qué mejor manera que dejando en libertad al animal que había ganado el cariño de su dueño tras tanto tiempo a su cuidado. La leyenda cuenta que el mejor sistema de liberar al animal era por el desagüe del inodoro. Reducidos grupos de estos caimanes conseguían sobrevivir en las alcantarillas alimentándose de ratas y desperdicios, e incluso llegaron a reproducirse en las cloacas. Tras varias generaciones los caimanes supervivientes mutaron y perdieron su visión así como su pigmentación, convirtiéndose en seres ciegos y albinos que reinaban las profundidades de la ciudad. La leyenda llegaba más allá, pues según relatos de terceras personas, algunos indigentes que bajaban a las cloacas a refugiarse del frío, e incluso algún operario municipal encargado del mantenimiento de las alcantarillas, habían desaparecido supuestamente devorados por estos animales. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda? La leyenda se cae por su propio peso, pues ningún caimán o cocodrilo podría sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno de New York. Además, en caso de poder soportar las bajas temperaturas, la acción de los compuestos químicos nocivos que habitualmente se tiran por el desagüe y las bacterias que pueblan las alcantarillas les habrían causado enfermedades que habrían acabado con los reptiles. Por otra parte, recordemos que la leyenda se centra en ciudades como New York. De existir realmente esos animales mutantes, se habría encontrado algún ejemplar y más, teniendo en cuenta que según las descripciones los cocodrilos alcanzaban tamaños considerables. Aunque la leyenda es falsa, si existen casos de suelta de cocodrilos y caimanes en zonas que no pertenecen a su hábitat natural. Gente desaprensiva ha liberado en ocasiones animales en pantanos, presas y lagos. Lo normal es que estos animales mueran al empezar las épocas invernales, pues su entorno natural suele ser en zonas más tropicales. En España, por ejemplo, se han dado casos en los que se han encontrado en estanques cocodrilos de mediano tamaño, así como pirañas y otros peces tropicales. Esto supone no solo un grave peligro para las personas y mascotas, sino también para la fauna autóctona que se encuentra con un depredador para el cual no tiene sistema de defensa. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado.